Los senadores de Morena, Ignacio Mier, ha hablado respecto al desafuero de Alejandro Moreno, el posible desafuero. Yo creo que no alcanza la naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político o sea el desafuero. Bueno, dice que no alcanzan las lesiones del señor Noroña y de Emiliano para el desafuero. Saliendo del corte yo le decía a Arturo que si nos ayudaba con el parte médico de Emiliano, y bueno, si hay oportunidad, pues te lo agradecería. Ya sé que fue allá, pero pues tú tienes autoridad en todas partes. Gracias. Jorge, bueno, pues yo espero que el joven Emiliano esté bien. Ayer se veía bastante aparatosa la forma como el collarín y demás, ¿no? Yo espero que esté muy bien. A ver, yo sí coincido en que hay temas prioritarios que hay que analizar de fondo. Pero también creo que los temas prioritarios no se pueden abordar si no se resuelve este problema de forma, y es que está rota la política en este país por completo. Porque no solamente es esto, ya tenemos enfrente un sistema de agresiones, de pulverizaciones, de querer minimizar al de enfrente, de querer hacerlo menos, de querer humillar. Pues recordemos que el propio Fernández Noroña llevó a un ciudadano a humillarlo públicamente y transmitido por el canal del Congreso para que le pida perdón a su Alteza Serenísima. O sea, me parece que ese tipo de cosas son inconcebibles y me llama la atención que la presidenta, que la verdad tengo que reconocerlo, ha sido como muy equilibrada en ese tipo de temas, hablando de los excesos, de los abusos, de la opulencia, no ponga orden en esto. Creo que es condenable la actitud de los dos lados, pero el caso de Fernández Noroña es una actitud pues completamente constante. O sea, esto ha sido la regla y no la excepción. Y quiero comentar aquí algunos de los datos que mencionaba Arturo, que siempre mencionaba, pero bueno, lo voy a mencionar aquí. Fíjense, más entradas de capital extranjero al país, sí, 2% más, esto es cierto. Y las salidas, 152% de salidas de capital extranjero, nada más este año. Récord histórico. En 30 años no había salido tanto capital, tanta inversión extranjera de este país. Me parece que esto pero sí es real abordarlo. que independientemente de las salidas, ¿crece o no? No, termina decreciendo en 9.5%. O sea, en la balanza final decrece 9.5%. ¿Sí, Arturo? Así Es que ahí he escuchado ese debate. Son completamente correctos. Son datos incorrectos. Pero además de las entradas de capital extranjero, hay que decirlo también, más de la mitad, del 51%, son reinversiones. Es decir, dinero que ganan las empresas que están asentadas en México y que reinvierten en el mismo país. No es inversión nueva, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí jugamos con las mentiras, con las verdades, una serie de cuestiones, ¿no? Ahora nos enteramos que creció la informalidad, la pobreza laboral creció también. Es decir, aquí no es un tema maniqueo de que todo está bien o todo está mal, sino que hay muchas tonalidades de grises y hay que analizarlas, ¿no? Que hay que hablar de este tema. Ayer decía la presidenta, ¿por qué no hablan de Genaro García Luna en lugar de Noroña? Pues podemos hablar de los dos, sí, ¿no? O sea, la conferencia dura un buen ratito, los programas duran un buen rato, podemos hablar de todo, pero una casa de 12 millones de pesos, de 1,200 metros cuadrados en un pueblo mágico, no es cosa menor y tampoco es accesible ni para la clase media. Eso es una mentira que dice Gerardo Fernández Noroña. Y además un caserón de ese tamaño en Tepoztlán. Que tampoco... No cuesta eso, sí. La verdad. Hay que meterse a las páginas de bienes raíces, ¿no? Y las preguntas son muy sencillas. ¿Quién le hizo ese préstamo? Porque no es sujeto de crédito por la edad. ¿Quién le hizo ese préstamo? Dicen que son tierras comunales y que ahí no es un tema de escritura, sino de otro tipo de acuerdos. ¿Cuánto va a pagar por mes? ¿Cuántos fueron los intereses? O sea, preguntas que a mí me parecen lógicas. Sí, tiene que haber un acuerdo del comisariado ejidal. Pero además hay quejas de los pobladores de la zona porque fueron despojados de sus tierras y Fernández Noroña pues se puso del lado de los terratenientes, digamos, en contra de la gente. Esto lo dice La Jornada, no lo digo yo. O sea, hay varias notas periodísticas en este sentido, ¿no? O sea, está en litigio esa zona y él está del lado de los poderosos, ¿no? ¿Por qué no? Gibran. Sí, yo creo que esto ha desnudado toda la hipocresía de la clase política que ya ha estado en el poder. O sea, no es una nueva clase política, sino que ahora que tiene más poder se descara en este tipo de conductas que antes condenaba. Y lo decíamos antes, no se trata
tanto del hecho concreto, sino de la contradicción que se ha generado con la condena ética que tuvieron para todos los demás y que tienen para periodistas como tú y que tienen para intelectuales, a los que funaron de todos lados con ese tipo de comentarios, por actitudes que ahora ellos mismos reproducen, y además que sí tienen un tufo, al contrario de esas otras personas, de corrupción. O sea, decía Gerardo Fernández Noroña en un video. Hemos tenido esta explicación. No tengo nada. La única explicación que tenemos es la de los donativos de YouTube, que son ilegales, porque... Pero además no cuadran. No cuadran, en realidad reporta 188,000 pesos y son 13,000 pesos lo que ha ganado de sus monetizaciones. Sí tendría que explicar, ¿no, Arturo? Sí, a ver. Pero explicar con calma, con respeto, porque Dios santo... Sin mentar madres. Yo reitero, porque seguimos hablando de Fernández Noroña. Pues tenemos chance de hablar de Fernández Noroña hoy. Y no del porro de Alito Moreno y del jefe del cártel inmobiliario, Jorge Romero, pero además de alguien más. Es que las noticias son de lo que pero pasó además, ayer. No, voy a dar un elemento noticioso. Ahora mismo voy a dar un elemento noticioso muy relevante con pruebas. En tu espacio, frecuentemente Federico Doring ha referido que el personaje Sergio Carmona, el rey del Huachicol, ha estado ligado a ciertos personajes de Morena. Correcto. Bueno, pues el día de ayer se dio una conferencia por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas. Iván Saldaña, lo hablamos ya también hace ratito. Se han presentado 70 denuncias ya, 14 penales en contra de funcionarios y del gobernador Cabeza de Vaca. Durante 2017 y 2018 se contrató de forma irregular a 2 empresas. ¿Y qué crees? ¿Quiénes crees que estaban detrás de estas 2 empresas que se llevaron estos contratos, estos jugosos contratos? Ni más ni menos que los Carmona. García Cabeza de Vaca era socio de los Carmona. Después de pero ese no, déjenme ¿me dejan terminar o no? Yo te dejé terminar, pero no te enojes, no se enojen, déjenme seguir adelante. Yo entiendo que les duela. Ya lo dijimos hace ratito. Pero voy a darte más datos, más datos importantes. Más datos importantes. Que lo habíamos consignado ya. Estamos hablando de un esquema de defraudación en donde aquí están los contratos, incluso los contratos se entregaron sin firmas. Como lo puedes ver, ahí están los daños al erario. Sin firmarse, le entregaron contratos a estos personajes, son copias de los contratos. Pero no solamente eso, yo hice una afirmación aquí en tu programa, en donde dije que el abogado Coello Trejo y Asociados y Roberto Gil Suart habían recibido 43 millones de pesos. Y yo decía, pues que no cuadra, ni trabajando 20 años un gobernador que ganaba 180,000 pesos podría pagar ese dinero, y obviamente todos sabemos que un gobernador no dura más de 6 años. Pues te traje las transferencias, las pagó ni más ni menos que con recursos del gobierno del estado de Tamaulipas, 43 millones de pesos a Gil Suárez y al abogado Cuello. Aquí están las transferencias también, documentos importantes. Entonces, con esto, nada más termino, con esto se cae el argumento, ¿no? De que Cabeza de Vaca, que además se tomó una foto hace unos días con Doring y que sigue prófugo de la justicia, reconoció su abogado que hay 6 procesos todavía que se encuentran en tribunales, en litigio, más estos nuevos, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de pesos en contrataciones. Es cierto. Del rey de Huachicol con un connotado panista, por supuesto. Pero yo también es verdad lo que dice Arturo, de que era uno de los contratistas y prestanombres de Cabeza de Vaca. Eso es completamente cierto. Y después fue un financiador del partido Morena y el movimiento llamado la Cuarta Transformación. No solamente a nivel estatal, por ejemplo, ahí está el contrato, te las menciono. Un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su delegación de Nuevo León en el año 2019 y un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La gente que nos está escuchando lo puede googlear. Sergio Carmona, contrato IMSS 2019. Ahí están las pruebas, Arturo. Entonces es cierto lo que dices, pero también es cierto que la política mafiosa después se pasó a Morena. Así es, y después... Es cierto que compró Noroña una casa. También es cierto, es que nada es falso. ¿Esto no es noticioso para ti? Ya Nuevas denuncias. Sí, en la hora de las 7 lo toqué. ¿Ya sabías de las transferencias? No. Mira, aquí tengo yo mi pauta y hablé de la conferencia. Yo no lo hablo, mira. Te traigo las transferencias
del gobierno, aquí está. O sea, no, lo que quiero decir es que sí se tocan los temas, pero en los momentos en los que es que te invitan a una mesa a hablar de unos temas. Ajá. Y toda la mesa te la pasas tratando de cambiar el tema. De evadir el tema central. A ver, Gibran, yo entiendo déjenme hablar a mí que quieras defender a Cabeza de Vaca. A Azucena. No, a Cabeza de Vaca. Déjenme hablar a mí. Déjenme hablar a mí. Porque MC cada vez se parece más al PAN. Entiendo perfectamente. Está bien, muy bien. A ver. Bueno, sí, Jorge. Sí. Yo también traigo... Te iba a decir del que se fue del priista, que se fue para allá. Camarillo, no sé cómo se llama. Mira, a ver si lo puede enfocar la cámara, claro Azucena. Sí. Espero que no salga ningún mensaje ahí. No, ninguna consigna. ¿Sí? Paga Tamaulipas, ¿sale? Sí. Estamos hablando de pagos de 46 millones de pesos que hizo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a Víctor Olea, su abogado. Y fíjate para qué le pagó, para litigar, para dejar fuera de la contienda a Cabeza de Vaca. Fíjate nada más, le pagó para un litigio electoral, para pagarle y que pudiera hacerlo. Ahí están los documentos, por favor. Ahí, ahorita te los enseño. Las transferencias como yo. Mañana, ahí están las transferencias. Tráetelas. A ver, dice, aquí está el poder que el 19 de mayo el gobernador Américo Villarreal otorgó al despacho, pagando 23.2 millones de pesos por los servicios prestados conforme a 4 facturas emitidas, cada una por 5.800.000 pesos. Esto es por un tema. Del gobierno de Tamaulipas, de Américo Villarreal. Pero las transferencias, por ejemplo, ¿de dónde las sacas? ¿Te las pasa la UIF? Déjenme concluir, por favor. No firmados. Ayer las mostraron en la conferencia. Muy bien, a ver, voy a concluir con mi intervención si no tienen inconveniente. ¿Sale? Entonces, bueno. No, para que no se diga. Desmontada la parte de las transferencias, porque Américo Villarreal le pagó de los impuestos de los tamaulipecos dinero. No, más bien se suma. Se suma, sí. Y que se investiguen porque las no dos. Se anula. Y que se investiguen las dos, ¿sale? Ok, continuamos. Yo también creo que la trama de los Carmona, para quien no lo sepa, Sergio Carmona es el rey del Huachicol, fue asesinado en San Pedro García, ¿no? Después del proceso electoral del 21. Después del proceso electoral del 21. Está buena la historia, Regresamos. 6 minutos, Jorge Treana del PAN. Adelante. Bueno, ya que andamos en primicias noticiosas, a ver. Yo quiero dar a conocer una muy interesante. Es un trabajo del periodista independiente Víctor Hugo Arteaga, que el día de hoy toma Código Magenta. Fíjense nada más, 3,000 millones de pesos en contratos a empresas fantasmas del gobierno de Rochamoya, de Morena, ¿sale? A empresas vinculadas a sus 3 hijos. Se han robado 3,000 millones de pesos. Aquí están los contratos, igual que con Arturo, los documentos y además la mitad de ellas están con participación con personas que también tienen vínculos con el crimen organizado, señalados por la fiscalía. ¿Sale? Entonces, Rochamoya, el gobernador que ya está jugando extra innings, que ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico, le da contratos a sus hijos desde el gobierno en coalición, por supuesto, con los criminales. Aquí está el trabajo, aquí están los montos, también están los números de consecutivo, están las facturas, está absolutamente todo. Déjame nada más concluir. Adelante. Yo no ya más quería decir esto. Yo lo que le deseo a la gente es que no tengan un día como el que tuvo Fernández Noroña ayer. Una semanita. Pero fíjate, el día de ayer le sacaron su casa de 12 millones de pesos que no puede comprobar su origen. ¿Sale? Número 2. Ni justificar su incongruencia. Que es lo que más le pega. Número 2, se descubrió que su hijo trabajó con su amigo Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad con un sueldo de más de 100,000 pesos mensuales, el hijo de Fernández Noroña. Número 3, le sacaron una entrevista que le hizo Hernán Gómez, donde él defiende, y así casi lo dice, su derecho legítimo a la opulencia, ¿no? Y a tener lujos. Luego agredió y doxeó aquí a Azucena y lo hicieron pedazos en las redes sociales y todavía se lo madrean en la noche, ¿no? En el Senado, ¿no? Les deseo a todos un día mejor que el que tuvo Fernández Noroña. Una vida. Bueno, lo que hace Fernández Noroña es en realidad un reflejo de la reacción del régimen contra que se evidencie la política mafiosa, porque la sesión fue para atacar a Lili Telles, para, repito, hacer una caja china y dejar de hablar de la República Mafiosa de la que estábamos hablando, de las declaraciones del Mayo y de la barredora. Por un lado está ese tema, el de Hernán Bermúdez, el de Adán Augusto, acusado directamente por la inteligencia del ejército. Les repito que busquen el artículo de Rubén Salazar en la Crónica de Puebla en 2022, donde habla de ese tema, de la Sedena y de la barredora. Pero está también el tema que muy bien traía Arturo de la mafia tamaulipeca que hereda y potencia Morena.
Y también el tema que menciona Triana de la mafia sinaloense que hereda y potencia Rubén Rocha Moya. Esos 3,000 millones de pesos en contratos, de esos 2,000 millones ya los había documentado Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y Héctor fue asesinado. Y después de ese asesinato, la fiscalía se montó un teatro para obstaculizar la investigación. Y eso no se ha investigado. Tenemos la República Mafiosa vivita y se ha ocultado lo que la fiscalía haya podido avanzar. Ahora, eso nos demuestra que en este país no hemos terminado con la corrupción, por supuesto, como pues se dice, ¿no? De todos colores, de todos los partidos. Por eso tenemos que tomar un tema, ¿no? Para discutir. ¿Te parece que es congruente lo que hizo Noroña con su casa en Tepoztlán? A ver, yo tengo un punto de vista muy distinto al de Fernández Noroña, ¿no? Primero porque yo sí estoy de acuerdo en que no importa el recurso o el dinero que tengas y que hayas hecho legítimamente, como en mi caso, que fui empresario. Pero tú nunca te las estás dando de pobre. De una empresa muy grande, ¿no? Y tener que cuidar al movimiento, porque hoy tenemos una responsabilidad pública, ¿no? Entonces me parece que efectivamente lo que tenemos que ver nosotros es cómo cuidamos al movimiento. Cuidar mucho la prudencia, los que somos parte de este movimiento, tratar de no desviar la atención de los temas relevantes. Yo he tratado en este debate de entrar a temas que me parecen relevantes, que son de agenda nacional, y lamentablemente estamos hablando de la casa de Fernández Noroña, que yo creo que adquirió de forma legal, no tengo la menor duda, ha sido legislador durante muchos años, ¿no? A ver, yo lo pienso así, ¿no? Pero reitero, es una lástima que en vez de que hoy podamos estar discutiendo los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum, que son muchísimos, Azucena, la otra semana estemos hablando de otros temas que me parece que solo demuestran al autoritarismo, a la corrupción de una alianza perversa que le ha hecho mucho daño al país, pero que mira, es el PAN y el PRI. Le mete, en todo caso le metió el pie Javier May denunciando a Adán Augusto López, ¿no? Con la barredora. Pero es que nosotros no le tenemos miedo a eso. No, te digo, y Gerardo Fernández Noroña pues es quien estaría desviando la atención del informe de la presidenta, porque... Pues sí. Mira, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque nosotros, incluso en nuestro movimiento, nunca vamos a proteger a nadie. Bueno, si hay una acusación, se debe de investigar. Yo tengo otros datos. Debe de haber pruebas, no linchamientos mediáticos. Y finalmente, ¿pero quién está linchando ¿quién determina? No, jamás, a ver, recuerda, no es personal, yo tampoco te lo pregunto como personal. No es contra ti. ¿Linchamiento mediático contra Noroña? No, me refiero a ha habido casos muy específicos. Bueno. ¿No? El otro día en una mesa, por ejemplo, ¿no? Con Damián Cepeda, hizo una afirmación clarísima, dijo, el gobierno actualmente de Tabasco tiene vínculos con el narco. Y le dijo, oye, ¿estás hablando de Javier May? Dame la investigación, dame la carpeta, dame los datos. Ese es el problema. No. Y me dijo, es que es lo que se dice en la opinión pública. Le dijo, oye, no, espérate. Ese es el problema. Vamos presentando pruebas de todo. Yo siempre llego aquí acompañado de pruebas que a veces hasta sorprenden. Y eso es lo que se le pide a todo el mundo. No te eches tantas porras, Arturo, eso no es cierto. A Triana le dolió, ni modo. No sorprenden a nadie. Pues le dolió. No, a mí lo que me duele es cómo tiene el país, eso sí que es doloroso. No, pero mejor que ustedes, mucho mejor que ustedes. Ahí les va. A ver, yo tengo otros datos de eso de que no protegen a nadie, porque yo acabo de ver a los legisladores de Morena cuerpear a Adán Augusto López Hernández, el líder de la barredora de este grupo criminal ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, y gritar no está solo, los acabo de ver hacer eso. Y claro que hay pruebas, ¿no? Aquí está en mi teléfono también, yo nomás que yo no gasto papel antiecológico como Arturo para venir aquí a traerlo, yo lo traigo aquí todo, ¿no? Porque el ejército, luego te invito, el ejército, no seas envidioso, porque el ejército lo que hace directamente, es decir, intercepté llamadas telefónicas entre los grupos de huachicoleros y entre ellos, y dicen, no te preocupes, el tío nos va a cuidar. Y el tío es Adán Augusto, según el ejército. Ahí están las pruebas del propio ejército. Sí. Yo vi a un grupo de legisladoras, ¿sí?, cuerpear a Cuauhtémoc Blanco acusado de violación, de abuso sexual, y gritarle no está solo. ¿Sale? Yo vi a Andrés Manuel López Obrador decir que Manuel Bartlett era una persona íntegra, por el amor de Dios, y que Adán Augusto es su hermano. Yo vi a Andrés Manuel López Obrador decir que el pobre Ignacio Valle había sido engañado en Segalmex. Por cierto, ahora nos enteramos que hay una nueva trama de Segalmex de contratos con empresas fantasmas, ya les gustó, de esta administración. Ahí están los contratos, ¿no? Fíjate, nada más la podredumbre.
tomaron datos, robaron identidades de los beneficiarios de los programas de la Liconza información y es falso. y lo que hicieron fue registrarlos como civil, porque dice el gobierno que no es cierto, ¿no? falso. Está bien. Y lo que hicieron fue ampliar la trama de corrupción que era de ¿Por qué 15 no mil hablas de millones de Genaro García pesos Luna? a 18 mil millones de pesos. Que se quede en la Porque- cárcel, ah, que se quede y en que la se vaya cárcel. Felipe Calderón y también, que lo el acompañe narcogobierno del Rocha PAN. Moya y que lo Y Felipe acompañe Calderón. Américo Villarreal. Arturo, Felipe es que siguen Calderón. usando Y que la lo lógica acompañe de el Felipe jefe. Calderón, Esto pasó en 2023. pero Adán Augusto no. Esto pasó, hay pruebas. A ver, hay un hombre Bueno, ya me voy con sentenciado Gibran. y condenado, nada más para decirlo. Y ¿Qué? se llama Genaro García Luna, la mano derecha de Felipe Calderón. Condenado que con sí testimonios, sabía. acuérdate. El único, no es cierto, yo tengo el expediente. Con el testimonios expediente de tiene- narcos el expediente y bla, bla, tiene bla. transferencias, Está tiene bien, yo no conversaciones. defiendo a Genaro García Luna, El ni me único interesa. narcogobierno No. se llama Partido Acción Nacional. Hernán Bermúdez también está Y claro, también, siendo por supuesto. buscado. Por Y supuesto. tardó por sus nosotros. años. Por nosotros. Tardó sus años Por nosotros. Cerramos contigo. en Gibran. ser condenado. Yo tengo muy poco que decir. Tengo que preguntar, una, ¿dónde está Hernán Bermúdez Requena? ¿Por qué se tardan tanto en encontrarlo? ¿Seguirá vivo Hernán Bermúdez Requena? Dos, ¿quién mató a Sergio Carmona, financiador de Morena en el proceso electoral de 2021? Socio de Cabeza de Vaca y socio de políticos morenistas también. Director de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, con López Obrador. Su hermano. Su hermano Julio Carmona, lo nombró López Obrador ahí. Tres, ¿quién mató a Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Un buen hombre, que además Arturo conocía mientras Arturo dirigía la campaña de Adán Augusto. Bien. Y la última, para no irnos tan A ver, tristes, déjame regresar y ya. Nos vamos. Gibran, perdón, nos alcanzó el corte, terminamos ahora sí. terminamos con que no sabemos tampoco quién mató a Héctor Melesio Cuen Ojeda y estamos ante un régimen definitivamente asesino al que no hemos dimensionado como tal y quiere escudarse en la actitud de la oposición para esconder esa república mafiosa y esa política violenta que ha llegado a asesinar no solamente a políticos de oposición, sino a activistas en el territorio, que ya tenemos una larguísima lista, además de los políticos que participan en elecciones municipales o estatales. Hasta que no dimensionemos eso, no vamos a poder avanzar políticamente en nuestro país. Y para pasar a temas menos tristes, como siempre me das chance de cerrar con lo que quiera, claro. Ánimos para Efraín Juárez, los Pumas van muy bien, no se desanime con las críticas que le han venido últimamente. Arriba los Pumas. Sí, vivan los Pumas. Los tres tenemos esa coincidencia, le vamos a los Pumas. Con eso ¿Le nos iban los vamos Pumas? entonces. ¿Le vamos a los Tú Pumas? también, ¿verdad? No. ¿Cómo? México, Pumas, Universidad. Y esperamos ese centro delantero que tenemos Yo pendiente soy de tigre, refuerzo. soy universitaria. Pumas, Nuevo Goya. León. Nadie es perfecto, Azucena, lo lamentamos mucho. Lo lamento por ustedes. Gracias, Gibran. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Qué gusto Gracias. verlos. Gracias a los tres. Las 9:31.